Finalmente, la guerra contra la humanidad había terminado. Entonces, ya no había más motivo de seguir con esta mentira. Avos de Virgevia había sido asesinado por el héroe Canon, según los anales de la historia. Y con esto, en adición a la gran batalla que sostuvieron las dos fuerzas principales de cada uno de los bandos contra Yerga y el odio de más de 2000 años, el objetivo de proteger al verdadero rey demonio de la tiranía se había completado. Entonces, ya no eran necesarias más mentiras. Ahora el mundo debería conocer la verdad, debería abrir los ojos y saber que el verdadero fundador es Arnos Voldigod. Esto era un hecho irremediable e irretrasable. Así que por favor, acompáñame en este video para que te cuente cómo fue la vez en la que toda la escuela del fundador, o más bien, todo el infierno, conoció la noticia de quién era el verdadero rey demonio. Acomódate en la silla, pues la historia es realmente corta. Finalmente todo había terminado, y Arnos parte al colegio como si fuera lo más rutinario de todo. Anteriormente, él por su furia había castigado a Emilia y la había condenado a revivir en una raza mestiza. Por eso, el salón de clases o su curso necesitaba un nuevo tutor. Por un tiempo habían utilizado los conocimientos de Meon, quien les había ayudado y colaborado durante toda la excursión hacia el reino de los humanos. Pero ya era hora de conocer al verdadero reemplazo, a quien iba a sustituir a esta profesora, y no era nada más y nada menos que uno de los demonios de la era del mito, incluso más viejo que los aristócratas del infierno. Aquella mañana, toda la escuela estaba en conmoción, pues un nuevo estudiante de intercambio había sido aceptado desde el Imperio de los Humanos. Eleonor Bianca había sido elegida para esta misión, y la voluntad no provenía sino del mismísimo Arnos. Al principio, muchas miradas de desaprecio y deshonra eran dirigidas de los estudiantes hacia Eleonor, pues al ser una humana, la discriminación no se hizo esperar. Empezaron a criticarla y a decir que su imperio, su raza, fue la primera en golpear. Pero quien detuvo esta lluvia de críticas fue una persona quien acababa de entrar al salón. Era su profesor. En una presentación un tanto inusual dentro del salón de clases, la mayoría de los presentes manifiestan sus quejas, pues era evidente que la persona que estaba delante de ellos no pertenecía a la realeza. Miraban esto como un insulto, pero Meon, la profesora que los había acompañado durante todo el viaje, les informó que aunque él no era un noble, era más viejo que estos. De hecho, él luchó codo con el fundador en aquella época donde la guerra era lo normal. Los estudiantes, aunque aceptaban los hechos, aún mantenían sus dudas, pues cuestionaban las capacidades de todo aquel que no fuera heredero de la sangre del fundador. El nuevo profesor, al escuchar estas quejas, tenía una cara bastante antipática o indiferente, como si realmente no le importara. Y la primera clase que él dio fue relacionado con las mentiras de la historia. Empezó diciéndoles a todos los presentes que habían sido engañados todo este tiempo. Les explicó que el nacimiento de Avos de Virgevia fue una coartada para proteger al verdadero Arnos Voldigod. Y después de afirmar esto, mira al estudiante que estaba en la silla trasera del salón y le dice: mi gran rey demonio, es muy grato que la resurrección haya ocurrido sin ninguna complicación. Ante esas palabras tan caóticas, muchas personas empezaron a poner diferentes reacciones. Los miembros de la realeza estaban ofendidos, como si estuvieran cuestionando la cordura de este profesor loco que estaba enfrente de ellos. Pero aquellos que tenían el uniforme blanco, es decir, los de reserva, sabían que sus palabras estaban llenas de verdad. Insulto tras insulto llovía desde los estudiantes hacia su nuevo profesor. No eran capaces de aceptar esta realidad. Este mismo, aún con cara de indiferencia, les prueba sus palabras. Invoca un círculo mágico en el aire, el contrato de Seke, por el cual las personas o sus contratantes se encuentran obligados coercitivamente a cumplirlo. La promesa que hace ante todos tiene bastante peso. Mira y dice:
juro en el nombre de mi Señor y en el nombre de este contrato que lo que digo es verdad. Al sellarse el contrato y ver de que él no había cambiado, de que no se había activado la consecuencia fundamental de violar el acuerdo, todos los miembros de la realeza empezaron a temblar. Él empezó a afirmar que en la sangre no hay nada especial. El hecho de ser un descendiente lejano del fundador no tiene nada que ver con las capacidades que poseen los demonios. Por supuesto, aún habían bastantes personas incrédulas ante sus palabras, pero al ver que aún había resistencia a la verdad, él mostró su segunda prueba definitiva. El mismo contrato que había firmado llevaba los nombres de las personas que podían atestiguar la verdad. Es decir, los 7 aristócratas del infierno, los 7 descendientes directos de Arnos, en donde decía que todo había sido una mentira para proteger a su verdadero señor, y que el verdadero rey demonio de la tiranía era la persona que estaba sentada atrás de ellos. Con aquella prueba definitiva, el profesor se levantó de su asiento y con un chasquido eliminó todos los pupitres y las sillas del salón. El espacio se convirtió en un sitio completamente desocupado. Con una voz de mando, les exigió a todos los estudiantes que aceptaran la verdad. Así que les obligó a todo aquel que escuchara sus palabras a rendirle respeto a su verdadero rey. Con ese mensaje, muchos entendieron. Todos aquellos con uniforme blanco se arrodillaron alrededor de Arnos, reconociéndolo como su rey. Ese gesto manifestaba su máximo respeto. Junto a estos, los profesores también se arrodillaron, reconociendo su autoridad. Al ver que los estudiantes de la realeza se negaban rotundamente a aceptar el hecho y reverenciar a su dios, el nuevo profesor los amenazó. Si ustedes no aceptan la realidad y no reconocen a Arnos como el verdadero rey, estarán cometiendo traición a su nación. Serán castigados en proporción a su delito y finalmente desterrados o incluso asesinados. Al escuchar esas palabras, no tuvieron más remedio que arrodillarse y agachar sus cabezas. Las expresiones en sus rostros solamente podrían ser definidas con humillación. Su cara parecía como si estuvieran viendo el apocalipsis, como si todo hubiera acabado. Incluso podría verse dentro de sus iris una chispa de miedo, incertidumbre por lo que estaba por pasar. Después de tener al 99% de las personas arrodilladas a su alrededor, el nuevo profesor le dice: mi señor, por favor, ¿podría darnos unas palabras ahora en su ascenso? Con un rostro bastante hedónico, él dice que está de acuerdo. Se acerca hacia el centro del salón, el podio de los profesores, y se dirige a todos los presentes. Menciona que esta era es hermosa y pacífica. Los demonios ya no son perseguidos. Por ende, la necesidad de un rey demonio ya no existe. Ahora mismo, el Arnos que está enfrente de ustedes no es alguien superior, es su igual, solo un estudiante, un demonio más de su raza. Por ende, mientras las personas se encuentren en su presencia, nadie agachará la cabeza. Todos tendrán su pecho y mentón en alto. Es cierto, la sangre no hace especial a nadie. Por más genes que sean transmitidos de mi parte, eso no significa que existan demonios mejores que otros. Todos son iguales, y el verdadero potencial de sus destinos son marcados por ellos mismos y no por una condición social. Así que, a partir de este momento, prohíbo que me llamen el rey demonio de la tiranía. Solo soy uno más de ustedes. No los voy a gobernar ni a dirigir. Eso es papel que le corresponde a cada uno de los individuos, a cada una de sus libertades. Dicho esto, el discurso terminó. Arnos, con un chasquido, formó un círculo mágico en el techo del salón y los pupitres volvieron a aparecer. Dirigiéndose a su nuevo profesor, no le ordenó, sino que por el contrario, le pidió que comenzara su clase. No sin antes susurrarle: ¿a quién diablos estás tratando de engañar? Es muy evidente ante mis ojos que tú no eres un demonio, sino un dios. Pues la persona quien estaba delante de él no era para nada menos que una de las deidades a quien Arnos había asesinado hace más de 2000 años, Nous Galia, aquel que trató de violar y engendrar un hijo con Renon, la gran espíritu.
Al ver que su disfraz había sido descubierto tan fácilmente por su principal enemigo, no le quedó más remedio que dar una sonrisa de frustración y de renuncia. Pero la conversación no continuó. Él simplemente se acercó al podio de los profesores y empezó a dar su clase. Una clase sobre la realidad de hace 2000 años, sobre qué fue lo que había ocurrido y cómo nuestro gran protagonista había asesinado al dios de la destrucción ocupando su lugar. Pero esa historia será para otro momento. Si te gustó la historia, por favor dale like, me gusta, comparte, suscríbete, que eventualmente sacaré la continuación. Sin más que decir, este fue el señor Mikael y mi querido suscriptor, te deseo una feliz noche. Adiós.